Bueno, quiero escuchar, tenemos Santa Cruz a la intervención del diputado Carlos Reyes, ¿verdad? Vaya, por favor, si podamos reproduzcámoslos. Con los informes que nos han presentado, algunos de los que están aquí sentados, señores, dejan mucho que desear. Diputado, le voy a pedir que hasta y la Corte de Cuentas dice, ese punto para me permite, más adelante. presidente, me permite. Es que aquí se habló de la Corte de Cuentas y la Corte de Cuentas dice que hay un grupo de 100,000 beneficiarios que no se sabe, que se desconoce cómo fueron seleccionados. Es que eso hay que decirlo. Aquí tenemos informes donde nos dicen cuántas personas, por ejemplo, se seleccionaron, a cuánto se les dio los $300. Aquí tenemos informes que dicen que se ha comprado combustible, por ejemplo, el Ministerio de Defensa, y no nos dice a cómo lo ha comprado. O sea, mientras estén presentando este tipo de informes, definitivamente será muy difícil que podamos aprobar que se use discrecionalmente. No estamos diciendo que no se puede utilizar discrecionalmente los fondos. Una consulta, Santa Cruz, ¿estamos en Facebook Live o no? Me está preguntando aquí varios televidentes que no estamos, me dice. ¿Cuántos conectados? ¿Cuántos? 240. Si me podés facilitar el link de la transmisión, por favor, al WhatsApp de grupo, gracias, te lo voy a agradecer porque están preguntando que si no pasamos programa en el Facebook Live, la gente está preocupada. Vaya, primero dos cosas, evidencia ahí, vea. Al presidente, el diputado Carlos Reyes, a la brava lo cayó, le dijo, momentito, le dijo, ¿sí? Momentito, me deja hablar, y él expresó todo lo que a su juicio es una inconformidad por la falta de transparencia. ¿Tú compartís eso? Parece ser que va a ser como la almendra, ¿verdad? El hecho de que el gobierno tenga que rendir cuentas de lo que se está gastando en la pandemia. Es que esa es desde hace un montón bueno, no digo la excusa, porque al final la transparencia es importante. Ese es el meollo del asunto. ¿Qué es lo que sucede? Y a veces cuesta, tú me lo has dicho varias veces, bueno, me habla gallo gallina, me decimos, pero es que yo repito, no se trata de ser ambiguo, se trata de cuestionar aquellos elementos que realmente deben ser corregidos y apoyar aquellos elementos que al final son coherentes con las necesidades. ¿Qué quiero decir con esto? ¿La transparencia es importante? Sí. ¿El gobierno ha fallado en los informes? Sí. ¿Y por eso no vamos a apoyar la ley? Bueno, hay que trabajar en la transparencia y hay que buscar un consenso. ¿Qué es lo que pasó en la discusión de ayer desde el inicio? Si las personas que tuvieron acceso a poder ver la transmisión en vivo, había un enfrentamiento desde el inicio de la comisión. Se supone que lo que dio origen a esta reunión fue una voluntad de buscar consensos. Claro, si sabes que hay un inconveniente, para comenzar hay formas de decir las cosas. Cuando estás en un enfrentamiento, bueno, decir las cosas de la forma más radical, pero cuando estás en una sesión en la que vas a buscar consenso, no vas a ir a decirle, vaya, busquemos consenso, pero es que mire usted, la verdad, lo que ha hecho no sirve, y que no han hecho esto ni lo otro, y a recriminar en una sesión en la que estás buscando consenso. ¿Qué es lo que vas a provocar? Si le estás echando gasolina al fuego, lo que va a pasar es que el fuego se va a encender, obviamente. Entonces, no se trata tampoco de no decir las cosas que están pasando, pero si estás buscando un acercamiento, es como cuando querés reconquistar a tu novia. Tenés que usar un lenguaje bonito, ir por la parte positiva. Así tenés que abordar una reunión en la que vas a buscar consenso y decirle al gobierno, de acuerdo, señores, ustedes están pidiendo que se apruebe una ley que les faculte nuevamente el uso, no a discreción, porque esa es como la palabra que hace referencia a que van a hacer lo que les dé la gana, pero que les facilite las compras y contrataciones, teniendo en cuenta de que en la emergencia no podemos desarrollar ese proceso engorroso que implica la LACAP. Sin embargo, los informes que ustedes nos han entregado tienen esta y esta deficiencia. Por lo menos cambias la forma en la que le decís lo mismo que le vas a decir con unas palabras fuertes, pero ya no los retás a que te respondan en la misma manera. Entonces, en el desarrollo de la reunión, pues se calmaron un poco las aguas, pero al final lo que buscas es el consenso, no la discusión, por una parte. Por otra parte, el gobierno reconoció que la ley que se aprobó el lunes, nunca han dicho que la ley es mala, nunca han señalado los puntos malos de la ley.
Lo que el presidente dijo que le iba a vetar. ¿Y por qué la iba a vetar? En palabras de los mismos funcionarios fue, porque no nos habíamos reunido a platicarla. O sea, no fue porque fuera inconstitucional, no fuera porque era inconveniente, ni habló de hacerle observaciones cuando era probable, sino porque no nos habíamos reunido. Ahora resulta que presentan una ley que es el 95%, 80, 95% igual a la que se aprobó. Entonces, ¿en qué estamos? Ahora, si la ley que han presentado es el 80 o 90% igual a la que presentamos, ¿cuál es el detalle? Bueno, es que hay un elemento que incorporaron. ¿Cuál es ese elemento? ¿Por qué no hablamos de ese elemento en lugar de hablar de las similitudes de la ley y gastarnos gran cantidad de tiempo en hablar de las similitudes en las que estamos de acuerdo? Hablemos de lo que no estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la almendra? Más allá de la transparencia de la que tú hablabas, el meollo del asunto es el tema de el uso de los fondos públicos en una emergencia. Es plata, es plata. Y no lo quiero decir yo, no quiero parecer irresponsable. Si vieron la transmisión, la cuestión es plata. Más allá de lograr contener a la población, que es algo que necesitamos también, que la gente se quede en casa, es el uso de los fondos. Ahí está el meollo del asunto. Es que si no se declara emergencia, más allá de que se llame ley de emergencia, si en la ley no se hace una declaración de emergencia, entonces tampoco se puede facultar al gobierno para que obvie algunos procesos de la ALACAP, porque eso solo está disponible ante un momento de crisis, en los que los procesos son bastante engorrosos. Yo quiero que este día tú hables con la coherencia y la transparencia y la honestidad que implica. Como siempre. Claro, pero es que lo que pasa es que para muchos se han dicho verdades a medias. O depende cómo se ve el vaso, ¿verdad? Medio lleno, medio vacío. ¿Por qué te lo planteo? Yo quiero preguntarte, ¿y el gobierno puede hacer uso de los recursos sin dar cuentas, como dicen algunos colegas tuyos? No. Porque ¿cuál ha sido el cuestionamiento? No. Es que pongamos las cosas como son. El gobierno puede hacer uso de los recursos sin dar cuentas, como dice el gobierno. No, porque son dos cosas diferentes. Una cosa es obviar los procesos de la ALACAP que te facilitan compras y contrataciones sin pasar esos procesos, sí, pero no significa que no vas a dar cuenta. O sea, las cuentas de esas no te salvas. Vale. Porque lo que sucede aquí el cuestionamiento, ¿va? Como aquí en realidad todo el mundo tiene las patas hinchadas, ¿va? Sí. Lo que le cuestionan a Arena y el FMLN, ¿con qué solvencia moral vienen a pedir ustedes cuentas? Dicen, si ustedes cuando estuvieron, bueno, un presidente de Arena preso, ¿va? Que hoy nadie se hace cargo de él, porque el señor confesó que se clavó 326 millones de dólares. El otro presidente del Frente, el último, allá está en Nicaragua, asilado. No se le ha vencido en juicio, pero sí está cuestionado su administración de haber desviado o mal utilizado una cantidad similar a la que se le cuestionó o por la que se condenó Elías Antonio Saca, más todavía quizá. Entonces, ahí es donde le recriminan la cara a estos dos partidos políticos que con qué solvencia moral le piden al gobierno que les dé cuenta. Y tú estás diciendo una cosa, es que lo que pasa en una emergencia es que la ley, la CAP ya establece que puedes hacer las compras directas, pero eso no quiere decir que no vas a rendir cuentas. Correcto. ¿Eso no es verdad eso? Correcto. Sí, ahora, y hablemos porque yo creo que a veces hablamos los funcionarios muy técnicos y las personas quieren entender qué es lo que pasa. ¿Qué es la ley, la CAP? Es la ley de adquisiciones y contrataciones que debe ponerse en práctica a la hora de hacer las compras por parte del gobierno, de las municipalidades o cualquier ente gubernamental. Entonces, la ley, la CAP establece, bueno, si va a contratar una empresa constructora para hacer una calle, tiene que hacer por lo menos 3 licitaciones, tiene que abrir la convocatoria para que las empresas lleguen, postulen y por lo menos tener 3 licitaciones después de haberlas revisado. Además, las empresas por prohibición de ley no pueden ser de personas cercanas a los funcionarios que en ese momento están ejerciendo un cargo, es decir, que no le voy a contratar a la empresa de mi hermano, así sea la que me da más barato. Y hay una serie de lineamientos que da la ley, la CAP, con fines de evitar la corrupción, ¿verdad? Que yo vaya y contrate directamente a mi hermano o a mi pariente, que tal vez no son parientes míos, pero que yo no haga licitaciones y que compre al precio que yo quiera.
así valga 3 o 4 veces más de lo que se debe. A eso se refiere la LACAP. Claro, en momentos de emergencia la disposición legal no dice, mire, no hay problema, que haya corrupción. No, porque no puede pensar la ley de mala fe. Entonces lo que se dice es, obviemos la LACAP, démosle las atribuciones al gobierno en un acto de buena fe, porque hay una emergencia que no nos da el tiempo del mundo para tomar las decisiones de forma amplia, o hacer esas contrataciones engorrosas y llamar a licitaciones cuando quizás las empresas también están cerradas. Entonces démosle la facultad al gobierno de que haga contrataciones directas, que contrate aunque sea un familiar, pues si es el único que distribuye el medicamento que en este momento se necesita, por ejemplo, que obvie esos procesos, pero no implica que no va a dar cuentas. Y va a decir después, mire, contraté a la empresa de mi hermano porque es el único que distribuye este medicamento. Estoy poniendo nada más ejemplos. Mire, se debe de justificar el se debe de justificar. Pero sí en una emergencia, no, si tu hermano es el que lo vende, correcto, a ese lo tenés que comprar. Correcto. Vaya, como, que hay desconfianza. Como una cosa que te voy a decir. Hoy se dice que el sulfato de cloroquina, hidroxicloroquina, y que lo compró el gobierno a Cuba, sí, ¿verdad? Resulta que ese tratamiento dicen que no, es contraproducente. Millones y millones de dólares y ahí se invirtió una plata. Sí. Entonces, ¿qué se va a hacer? Porque es el tratamiento el que anunció el gobierno se había comprado para poder ayudar, porque hoy se está implementando otro tratamiento. Hay que dar una explicación de eso. Por supuesto, y a eso me refiero. O sea, yo creo que hay que darle esa herramienta al gobierno. Sí, por supuesto, si estamos en una emergencia, ¿cómo le voy a pedir? No, mire, vaya y le voy a prohibir que no use la LACAP. Que se adhiera a lo que dice la LACAP. Si es más complicado. Y se puede, incluso se puede. O sea, lo que pasa es que yo tampoco quiero ponerme en una posición en la que me voy a oponer a todo lo que dice el gobierno y darle la excusa después que diga que todos los diputados somos los culpables. Yo me lavo las manos. Yo estoy dispuesto a darle la herramienta. Que si la bien utiliza o mal utilizan, después las cuentas se van a dar, porque como decís tú, las cuentas siempre se van a dar. O al menos sí, se deben de dar. Por eso te digo, o sea, el problema hay que separar el tema de las cuentas. Pero ¿por qué algunos colegas tuyos están insistiendo y hasta dejan entrever que el gobierno puede estar clavándose el pisto? Es que eso siempre es una posibilidad que existe. Si la corrupción lamentablemente es un cáncer que ha estado en nuestra sociedad durante o sea que aquí es el que las usa se las imagina, pues. En algunos casos los diputados así piensan. Yo creo que la corrupción es un cáncer que vivimos, pero no puedo vivir pensando en cada una de las decisiones que voy a tomar, en que porque hay corrupción no voy a votar, porque entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Entonces voy a votar en contra de todo. Tengo que tener la claridad que vamos a luchar contra la corrupción, por eso hay que pedir las cuentas. Y cuando el presidente dice de que la Asamblea no lo puede fiscalizar, eso es totalmente falso. Que no es la Asamblea específicamente una institución solo para fiscalizar. Por supuesto, la Asamblea tiene una serie de atribuciones. Es la Corte de Cuentas, sí, por naturaleza, la que va a hacer un detalle de la investigación hoy fiscal. La Corte de Cuentas está cuestionando que se le entregó 100,000, que se les entregó a 100,000 ciudadanos sin conocerse los criterios que ellos utilizaron, la ayuda de los $300. Es lo que está cuestionando. Y está cuestionando también que han tenido dificultades para que se les facilite la información en relación a algunas decisiones que han implicado la inversión de cantidades de dinero de parte del gobierno. Y siento que como tú dices, el gobierno estará obligado a rendir cuentas de cada centavo partido por la mitad que se utilice para lo que se está utilizando. Y qué bueno que tú establezcas que es que se debe de rendir cuentas. Sí, es que no te escapas de la rendición de cuentas. Por eso yo lo pongo por separado. Te podés escapar en este momento porque el contexto mundial se da para la emergencia. Pero después tenés que rendir cuenta de cada centavo. Pensemos mal y aquí evitemos hablar del gobierno de El Salvador para no generar polémica. De cualquier otro gobierno, un gobierno corrupto. En esta emergencia, y que es a nivel mundial, en un país donde haya un gobierno corrupto, imaginémonos que no es El Salvador, se presta para que este tipo de herramientas que le dan los parlamentos a los gobiernos pueda evitar que estos gobiernos hagan procesos transparentes o que se apeguen a todo este procedimiento que en otros países se puede llamar, que puede no llamarse la CAP. Y es en esos momentos que los gobernantes corruptos
aprovechan para hacer compras de forma indiscriminada durante esa emergencia esté vigente. Bueno, lo vimos acá, y no en el 2001 se acusó a Francisco Flores pues de haberse apropiado de esas ayudas que venían de Taiwán, entre otras. Entonces, estos momentos de emergencia se prestan. Claro, pero... No estamos diciendo que aquí se vaya a dar, pero no podemos pensar que no. El expresidente Flores se le acusó de mal utilizar una donación de Taiwán para lo que venía para los terremotos, ¿verdad? Pero también hay que ser justos, honestos, balanceados y profesionales. Al presidente Flores falleció sin que fuera vencido en juicio. Yo no lo estoy condenando, estoy hablando de un caso que se dio, por supuesto. Y tribunales de justicia ordenaron le devolvieran a su familia las propiedades que habían sido congeladas por fiscalía a través de... Ya pareces defensor de... No, es que hay que decirlo, Leonardo, hay que decirlo, no es para ser defensor, es que así ha sido. No, tenés razón. El presidente no se le venció en juicio. Sí, tenemos. Para bien o para mal. El juicio quedó en el limbo. Sí. Y hay que ser responsable. Ahora, yo hago referencia a la acusación que se hizo. No, claro, el proceso judicial sí. Y que ese tema fue en el contexto de una emergencia, para traerlo al contexto actual. Lo mismo le aplica a Mauricio Funes. Mauricio Funes está en medio de un proceso judicial en el que no ha sido vencido en juicio, pero se le señala una cantidad importante. De corrupto. Claro. Habrá que ver qué dicen las investigaciones, ojalá que sean responsables. Pero volvemos al tema. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que los contextos de emergencia se prestan para los actos de corrupción por el mismo tema de que vas a obviar una ley que te pone candados a la hora de querer contratar y comprar. Y aquí está el meollo del asunto, fíjate, no estoy diciendo que el gobierno, regreso acá a El Salvador, no estoy diciendo que el gobierno quiere robar, pero no por eso tampoco vamos a dejar de establecer ciertos candados y además teniendo el antecedente reciente de que las cuentas no están siendo entregadas claras. Entonces ahí se vuelve más difícil. Ahora voy a decir algo que parecerá feo. Ahora que Arena y el FMLN posiblemente estén tratando de hacer lo correcto, la gente ya no les cree. Posiblemente, y lo dejo entre comillas y digo, posiblemente estén tratando de hacer lo correcto a la hora de fiscalizar, porque es lo que se debe, pues la gente ya no les cree. Y además, ¿con qué solvencia viene a criticar uno que está en un partido que ya robó? Y que en algunos casos hasta comprobado es. Entonces ahí es donde se vuelve complicada la Vámonos situación. a la segunda pausa. Este bloque que regresamos, tu expectativa en relación a lo que se está discutiendo, la apertura de la economía va a ser un punto primordial que se establezca en la nueva ley. Creo que ambas partes están de acuerdo. Ahora el tema es cuándo, porque ya no tienen ni siquiera para pagar salarios, ¿verdad? Ayer el ministro de Hacienda dijo que se va a caer en déficit, en un gran déficit. Y también la otra situación es los controles, pero los controles, pues tú ya dijiste, hay que rendir cuentas, se tiene que rendir cuentas, ¿verdad? La cuarentena va a empezar en el momento en que se apruebe la ley, el presidente le dé el visto bueno y se publique en el diario oficial. Ahí comenzaría una cuarentena de 15 días, como la quiere el gobierno, y después de ese periodo se va a establecer la apertura ordenada de la economía. Al menos ese es el requisito que se han planteado. En eso nos vamos a adentrar en este momento, porque sí, de veras les digo, ya son, si la memoria no me falla, 60 y 69 días. Ya está la cuenta perdida. Ya está en cuarentena. Y eso que pues... Imagínate, y eso que estoy ahí aprobando las prórrogas. La gente ha estado confinada. Sí. Delicado. Ya regresamos, no nos cambien.